Bien, jóvenes, y como todo lo que hemos visto hasta ahora, se han podido dar cuenta que el aprender a hacer un cálculo nos lleva a poder hacer luego otro y luego otro. Igual vamos a hacerlo ahora con la fórmula molecular de un compuesto. Para nosotros calcular o determinar la fórmula molecular de un compuesto, vamos a necesitar primero su fórmula empírica, por eso aprendimos a calcularla a partir de la composición centesimal y para ello aprendimos a calcular el peso molecular. Es toda una cadena. Hay un ejemplo, ¿verdad?, que dice, nos piden escribir la fórmula molecular, ¿verdad? Fórmula molecular de un compuesto cuya fórmula empírica es la siguiente: CH3. Entonces, ¿qué es la fórmula empírica? La fórmula empírica es la que nos dice en qué relación están combinados sus elementos dentro de esa molécula. Esta fórmula nos dice que por cada átomo de carbono, en esta molécula hay 3 átomos de hidrógeno, pero no necesariamente este es el compuesto. Entonces, ¿cuál es la fórmula del compuesto? ¿Cuál es la fórmula molecular? Eso es lo que nosotros vamos a descubrir acá. Ya nos están dando la fórmula empírica. ¿Ok? De la tabla periódica nosotros podemos saber que los pesos atómicos del carbono y del hidrógeno son, del carbono son 12 gramos mol y del hidrógeno es 1 gramo mol. ¿Sí? Muy bien. Lo primero que hacemos para calcular o determinar la fórmula molecular, si nos dan la fórmula empírica, es calcular el peso molecular de esta fórmula empírica. ¿Ok? Entonces, calculemos. Peso molecular de la fórmula empírica, como aprendimos a calcular el peso molecular del agua. ¿Cuántos átomos de carbono hay? Uno solo. Entonces sería un solo peso atómico de carbono más 3 pesos atómicos de hidrógeno. El peso atómico del carbono es 12 gramos mol, ¿verdad? Y a eso le vamos a sumar 3 veces el peso atómico del hidrógeno, que es 1 gramo mol. Esto es igual a 12 gramos mol más 3 por 1 es 3. Y 12 más 3 es 15 gramos mol. ¿Ok? Se me pasó. Pero en el ejercicio dice que el peso molecular, el peso o la masa, era otro dato que nos daban. El peso molecular del compuesto era 30 gramos mol. ¿Ok? Es un dato. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conocer o saber qué relación hay entre la fórmula empírica y la fórmula molecular de ese compuesto? Entonces nosotros vamos a dividir el peso molecular del compuesto, ¿ok?, entre el peso molecular de su fórmula empírica. Y eso nos va a dar un número que nosotros puede ser entero o quizás haya la necesidad de que lo redondeemos multiplicándolo por algún número para que nos dé un número entero o cerca de un número entero. El peso molecular es 30 gramos mol, ¿verdad?, del compuesto. Y el peso molecular de la fórmula empírica es 15 gramos mol. ¿A qué es igual ese número? Gramo, gramo, mol, mol. 30 entre 15 es 2. ¿Qué hacemos con esta relación? Lo que hacemos ahora es multiplicar los subíndices de la fórmula empírica por este número 2. Entonces, la fórmula molecular se calcula multiplicando
por 2 a la fórmula empírica, que en este caso es CH3. 2, vamos a multiplicar los subíndices. 2 por 1 es 2 y 2 por 3 es 6. Esta es la fórmula molecular del compuesto de este ejercicio. ¿Fácil? ¿Difícil? Sencillo, ¿verdad?